Hay vidas que no deberían existir así. Vidas que cargan el peso de una mentira tan grande que ni siquiera quien la vive puede verla. Esta es una de esas historias. Y si alguna vez sentiste que el mundo te dio la espalda sin razón, tal vez entiendas por qué ella nunca sonrió de verdad. Se llamaba Minji. 20 años recién cumplidos. Vivía en un cuarto tan pequeño que apenas cabía su colchón en el suelo. Las paredes tenían humedad. El techo goteaba cuando llovía. Ella trabajaba desde las 5 de la mañana limpiando oficinas. Luego iba a una lavandería. Después a un restaurante. 3 trabajos. 7 días a la semana. Sin descanso. Sin queja. Nadie le preguntaba cómo estaba. Nadie notaba las ojeras. Nadie veía las manos agrietadas por el cloro y el agua fría. Minji era invisible. Y había aprendido a hacerlo desde niña. Porque desde que tiene memoria, le dijeron que era una carga. Que su madre la había abandonado al nacer. Que su padre murió sin dejar nada. Que la familia que la recogió lo hizo por lástima. Y que debía agradecer cada migaja de comida, cada ropa usada, cada rincón donde dormir. Eso le dijeron. Y ella lo creyó. Vivía con los Han. Una familia de clase media alta. 3 hijos propios. Una casa amplia. Auto nuevo. Viajes ocasionales. Pero Minji no era parte de eso. Ella comía las sobras. Usaba lo que ya no servía. Dormía en el cuarto de almacenamiento. Y cuando había visitas, le pedían que no saliera. Que no hablara. Que no existiera. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? Minji no protestaba. No lloraba. No pedía explicaciones. Simplemente obedecía. Porque en su mente, había una sola verdad: ella no merecía más. Hasta que un día, todo comenzó a desmoronarse. Fue un martes. Minji regresaba del turno de la mañana. Subió las escaleras traseras de la casa, como siempre. Pero al pasar frente al estudio del señor An, escuchó voces. Voces alteradas. Y una de ellas mencionó su nombre. Se detuvo. El corazón le golpeó el pecho. No debía escuchar. Pero algo en el tono de esa conversación la clavó en el suelo. Y lo que escuchó esa tarde, cambió todo. Pero eso, aún no lo sabía. Minji apretó la espalda contra la pared. Apenas respiraba. Desde el otro lado de la puerta, la voz de la señora Ann sonaba temblorosa. Casi histérica. No podemos seguir así. Ya han pasado 20 años. Si alguien se entera, nadie se va a enterar. La voz del señor Ann era fría. Cortante. Ella no sabe nada. Y mientras siga sin saberlo, todo estará bien. ¿Y si pregunta? ¿Y si alguien le dice algo? Nadie le va a decir nada. Todos creen la misma historia. Incluso ella. Hubo un silencio. Minji sintió que las piernas le temblaban. Quiso moverse. Quiso salir corriendo. Pero estaba paralizada. A veces me pregunto si hicimos lo correcto, murmuró la señora Ann. Lo correcto fue asegurarnos el futuro de nuestros hijos. Eso fue lo correcto. Minji no entendía. ¿De qué hablaban? ¿Qué historia? ¿Qué verdad ocultaban? Escuchó pasos acercándose a la puerta. Entró en pánico. Bajó las escaleras lo más rápido que pudo sin hacer ruido. Salió por la puerta trasera. Caminó sin rumbo por las calles hasta que sus piernas dejaron de temblar. Esa noche no durmió. Se quedó mirando el techo húmedo de su cuarto. Una sola pregunta daba vueltas en su cabeza: ¿qué me están ocultando? Los días siguientes fueron extraños. Minji intentó actuar normal. Pero cada vez que veía a los Han, sentía un nudo en el estómago. Los observaba. Escuchaba con más atención. Notaba cosas que antes ignoraba. Como la forma en que la señora Ann desviaba la mirada cuando Minji preguntaba por su madre. Como los documentos viejos que el señor Ann guardaba bajo llave en su escritorio. Como la manera en que los 3 hijos la trataban.
No con lástima. Con desprecio. Como si ella fuera un estorbo. Un error. Una tarde, mientras limpiaba la sala, encontró una caja de fotos viejas olvidada detrás de un mueble. La abrió con cuidado. Había imágenes de bodas, cumpleaños, viajes familiares. Pero en ninguna aparecía ella. Siguió buscando. Hasta que al fondo, encontró una foto diferente. Era una mujer joven. Hermosa. Elegante. Sostenía a un bebé en brazos. Al reverso, con tinta desvanecida, había una fecha. Y un nombre. El nombre de Minji. Su corazón dejó de latir por un segundo. ¿Esa mujer era su madre? Pero entonces, ¿por qué nunca le habían mostrado esa foto? ¿Por qué nunca hablaban de ella? Minji guardó la foto en su bolsillo. Esa noche, cuando todos dormían, la observó bajo la luz de su celular. La estudió. Memorizó cada rasgo. Y por primera vez en su vida, sintió algo que nunca había sentido. Rabia. Porque esa foto no encajaba con la historia que le habían contado. Y si habían mentido sobre eso, ¿sobre qué más habían mentido? Minji comenzó a buscar respuestas. Pero hacerlo en secreto, en esa casa donde cada movimiento era vigilado, no era fácil. Tenía que ser cuidadosa. Inteligente. Silenciosa. Empezó por lo obvio. Buscó en internet el nombre que aparecía al reverso de la foto. No encontró nada relevante. Demasiado común. Demasiadas coincidencias. Luego intentó con el estudio del señor An. Esperó a que saliera. Entró con la excusa de limpiar. Buscó entre los papeles. Entre los archivos. Entre las carpetas antiguas. Nada. O al menos, nada que pudiera entender. Hasta que una noche, mientras todos cenaban, escuchó a la hija mayor de los An, Soyeon, hablando por teléfono. Decía algo sobre la herencia de la abuela Park. Decía que por suerte ya estaba todo resuelto. Minji frunció el ceño. ¿Abuela Park? Nunca había escuchado ese nombre. Fingió seguir lavando los platos. Pero cada palabra de esa conversación quedó grabada en su mente. Al día siguiente, Minji hizo algo que nunca había hecho. Faltó al trabajo. Mintió. Dijo que estaba enferma. Y en lugar de ir a limpiar oficinas, fue a la biblioteca pública. Allí, con manos temblorosas, buscó en los registros públicos cualquier cosa relacionada con Park y la familia An. Pasó horas. Leyó documentos legales que apenas comprendía. Hasta que encontró algo. Un testamento. Viejo. De hace 20 años. A nombre de Park Eun-hee. El testamento mencionaba una única heredera. Una niña. Nacida en marzo de 2005. La fecha de nacimiento de Minji. Se quedó mirando la pantalla. Las letras se difuminaban. El aire se volvió pesado. ¿Heredera? ¿Ella? No. No podía ser. Tenía que ser un error. Una coincidencia. Pero entonces leyó más. Y lo que encontró la dejó sin aliento. Park Eun-hee no era una desconocida. Era rica. Muy rica. Dueña de propiedades. De negocios. De acciones. Y según el testamento, todo eso debía pasar a su nieta. A la hija de su única hija. A Minji. Pero había un problema. El testamento estaba marcado como resuelto. Archivado. Cerrado. ¿Cómo? ¿Por qué? Minji sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Si ella era la heredera, ¿por qué vivía así? ¿Por qué los An la trataban como basura? ¿Por qué le habían dicho que era huérfana, abandonada, una carga? Y entonces, como un rayo, entendió. Ellos sabían. Siempre lo supieron. Y le robaron todo. Minji salió de la biblioteca como si caminara en una pesadilla. Las calles estaban llenas de gente, pero ella no veía a nadie. Solo escuchaba su propia respiración.
Solo sentía el peso de una verdad que todavía no terminaba de comprender. 20 años. 20 años viviendo como una esclava. Como una intrusa. Como alguien que debía agradecer las obras. Y todo era mentira. Regresó a la casa de Lausanne al anochecer. Subió a su cuarto. Se sentó en el suelo. Y por primera vez en años, lloró. No de tristeza. De rabia. De impotencia. De asco. Porque ahora lo veía todo claro. Lausanne no la recogieron por lástima. La recogieron para controlarla. Para mantenerla ignorante. Para asegurarse de que nunca reclamara lo que era suyo. ¿Pero cómo lo hicieron? ¿Cómo lograron quedarse con la herencia? Minji pasó la noche investigando. Buscó en foros legales. Leyó sobre testamentos. Sobre tutelas. Sobre fraudes de herencia. Y encontró la respuesta. Si un heredero es menor de edad y no tiene tutores legales, un tribunal puede asignar a alguien para administrar los bienes hasta que el heredero cumpla la mayoría de edad. Pero si ese alguien es corrupto, si falsifica documentos, si manipula registros, si convence al tribunal de que el heredero no existe o renunció a la herencia, todo puede desaparecer. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Minji apretó los puños. Sentía que el pecho le iba a estallar. Si alguna vez sentiste que nadie te defendió, esta historia es para ti. Porque Minji estaba completamente sola. Sin familia. Sin amigos. Sin nadie que pudiera ayudarla. Pero tenía algo que ellos no esperaban. Tenía la verdad. Y la verdad, aunque duela, aunque destroce, siempre es más fuerte que la mentira. Al día siguiente, Minji tomó una decisión. No iba a confrontarlos todavía. No directamente. Primero necesitaba pruebas. Evidencia sólida. Algo que no pudiera negar. Así que empezó a actuar. Siguió trabajando. Siguió obedeciendo. Siguió siendo invisible. Pero ahora, cada movimiento tenía un propósito. Esperó a que el señor An saliera de viaje por trabajo. Entró a su estudio. Buscó en cada cajón. En cada archivo. Hasta que encontró una carpeta marcada con su nombre. Dentro había documentos. Muchos. Algunos legales. Otros personales. Y entre ellos, una carta. Una carta escrita a mano. Por su madre. Minji la leyó con las manos temblando. A mi hija Minji. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Pero quiero que sepas que fuiste amada. Que siempre fuiste deseada. Y que todo lo que tengo, todo lo que soy, es tuyo. Cuida de ti. Sé fuerte. Y nunca dejes que nadie te diga que no vales nada. Porque vales todo. Minji cerró los ojos. Las lágrimas cayeron sobre el papel. Su madre no la abandonó. Su madre la amó. Y Lausanne le robaron incluso eso. Minji guardó la carta junto a la foto. Eran las únicas cosas que realmente le pertenecían. Las únicas pruebas de que su vida había sido una mentira construida. Pero necesitaba más. Necesitaba algo que pudiera llevar ante un juez. Algo irrefutable. Pasó semanas buscando. Copiando documentos en secreto. Tomando fotos con su celular. Grabando conversaciones cuando podía. Era peligroso. Si Lausanne descubrían lo que estaba haciendo, no sabía qué podían hacer. Pero ya no tenía miedo. El miedo se había convertido en otra cosa. En determinación. En sed de justicia. Una noche, mientras revisaba los documentos que había recopilado, encontró algo crucial. Un contrato firmado por el señor An. En él, se declaraba tutor legal y administrador de los bienes de la menor Park Minji con fecha de hace 19 años. Pero había un problema. La firma de aprobación del tribunal estaba, extraña. Borrosa. Casi como si hubiera sido falsificada. Minji sintió que el corazón le latía en los oídos. Eso era. Esa era la prueba que necesitaba. Pero no podía hacerlo sola.
Necesitaba ayuda legal. Alguien que entendiera de leyes. Alguien que no tuviera miedo de enfrentarse a Lozán. Buscó en internet. Encontró el nombre de una abogada. Han So-min. Especialista en fraudes de herencia. Con reputación de ser implacable. Min-hee juntó todo el dinero que tenía. No era mucho. Apenas suficiente para pagar una consulta. Fue a la oficina de la abogada un sábado por la mañana. El edificio era elegante. Intimidante. Min-hee casi se arrepiente. Casi da media vuelta. Pero entonces recordó la carta de su madre. Sé fuerte. Y entró. La abogada Han era una mujer de 40 y tantos años. Seria. Directa. Escuchó la historia de Min-hee sin interrumpir. Revisó los documentos con atención. Y cuando terminó, levantó la vista. Esto es grave, dijo. Muy grave. Si lo que dices es cierto, estamos hablando de fraude, falsificación de documentos, apropiación indebida. Podrían ir a la cárcel. Min-hee asintió. ¿Podemos ganar? La abogada sonrió. Apenas. Podemos intentarlo. Pero necesito que entiendas algo. Esto no será fácil. Los Han tienen dinero. Tienen conexiones. Van a pelear. Van a tratar de destruirte. ¿Estás dispuesta a eso? Min-hee no dudó. Sí. Entonces empecemos. Los siguientes meses fueron un infierno. La abogada presentó la demanda. Los Han recibieron la notificación. Y todo explotó. El señor Han la confrontó esa misma noche. Entró a su cuarto sin golpear. La miró con desprecio. ¿Qué crees que estás haciendo? Min-hee lo enfrentó. Por primera vez en su vida, no bajó la mirada. Reclamando lo que es mío. Él se rió. Pero era una risa fría. Vacía. No tienes nada. Eres nadie. Y cuando esto termine, te vas a arrepentir. Ya me arrepiento, dijo Min-hee. Me arrepiento de haberte creído. El señor Han dio un paso hacia ella. Min-hee no retrocedió. Y en ese momento, supo que había cruzado un punto sin retorno. La guerra había comenzado. Los Han no perdieron tiempo. Contrataron a los mejores abogados. Presentaron contrademandas. Acusaron a Min-hee de ingratitud, de difamación, de intentar estafar a la familia que generosamente la había criado. Llevaron testigos falsos. Gente que juraba que Min-hee había sido tratada como una hija. Que había recibido educación, comida, techo. Que era una mentirosa. Una oportunista. Min-hee escuchaba todo eso en la sala del tribunal y sentía que el estómago se le revolvía. Pero no podía demostrar emoción. No podía llorar. No podía quebrarse. Porque sabía que eso era exactamente lo que ellos querían. La abogada Han peleaba cada punto. Presentaba evidencia. Cuestionaba testimonios. Señalaba inconsistencias. Pero los Han tenían recursos. Y en un sistema donde el dinero habla más fuerte que la verdad, eso era una ventaja enorme. Hubo momentos en los que Min-hee pensó en rendirse. En dejarlo todo. En desaparecer. Pero entonces recordaba la carta de su madre. La foto. Las noches durmiendo en el suelo. Los años de humillación. Y seguía adelante. El caso se prolongó por meses. Cada audiencia era una batalla. Cada declaración, un golpe. Hasta que llegó el día clave. La abogada Han logró citar a un antiguo empleado del tribunal. Un hombre mayor que había trabajado en el área de tutelas hace 20 años. Él recordaba el caso. Recordaba al señor Han. Recordaba irregularidades. En su declaración, con voz temblorosa, admitió que había sido presionado. Que le habían ofrecido dinero. Que había cerrado los ojos ante documentos cuestionables. Sabía que algo no estaba bien, dijo. Pero tenía miedo. Tenía familia. Necesitaba el trabajo. El juez escuchó en silencio.
Luego pidió revisar los documentos originales del caso de tutela. Y allí estaba. La firma falsificada. La aprobación irregular. Todo. Los abogados de Lozán intentaron argumentar. Intentaron desacreditar al testigo. Pero era demasiado tarde. La verdad estaba sobre la mesa. El juez llamó a un receso. Pasaron 2 semanas. 2 semanas de incertidumbre. De noches sin dormir. De ansiedad constante. Hasta que finalmente llegó el veredicto. Min-hee estaba sentada en la sala del tribunal. Las manos entrelazadas. La respiración contenida. El juez leyó la sentencia. Después de revisar toda la evidencia presentada, este tribunal determina que el proceso de tutela de la menor Park Min-hee fue llevado a cabo de manera fraudulenta. Los documentos presentados contienen irregularidades graves. Y la administración de los bienes de la difunta Park Eun-hee fue realizada de manera ilegal. Min-hee sintió que el mundo se detenía. Por lo tanto, se declara nula la tutela otorgada a An Jin-soo. Se ordena la restitución inmediata de todos los bienes y propiedades correspondientes a la heredera legítima, Park Min-hee. Además, se remite el caso a la Fiscalía para investigación penal por fraude y falsificación de documentos. Silencio. Y luego, el golpe del martillo. Min-hee no podía moverse. No podía hablar. Solo sentía las lágrimas cayendo por sus mejillas. Había ganado. Pero cuando giró la cabeza y vio la cara de Lozán, supo que la pesadilla aún no terminaba. La sentencia fue un terremoto. Los medios locales cubrieron el caso. Familia adinerada acusada de robar herencia a huérfana. Los titulares eran despiadados. Las redes sociales explotaron. Lozán, que siempre habían cuidado su imagen pública, quedaron expuestos. Humillados. Destruidos. Pero Min-hee no sentía triunfo. Sentía vacío. Porque ganar el caso no devolvía los años perdidos. No borraba las cicatrices. No resucitaba a su madre. La abogada Han le explicó los pasos a seguir. Había que hacer inventario de los bienes. Transferir propiedades. Recuperar cuentas bancarias. Era un proceso largo. Burocrático. Agotador. Min-hee se mudó de la casa de Lozán esa misma semana. No quería estar allí ni un segundo más. Alquiló un pequeño apartamento. Nada lujoso. Solo un lugar que fuera suyo. Por primera vez en su vida, cerró la puerta y supo que nadie iba a entrar sin su permiso. Lloró esa noche. Lloró todo lo que no había podido llorar en 20 años. Pasaron semanas. Min-hee comenzó a entender la magnitud de lo que había heredado. No era solo dinero. Eran propiedades. Negocios. Inversiones. Su abuela había sido una mujer brillante. Visionaria. Y Min-hee era su legado. Pero con la fortuna venía también la responsabilidad. Y las amenazas. Lozán no aceptaban la derrota. Aunque la investigación penal avanzaba, ellos seguían peleando. Apelando. Buscando vacíos legales. Y una noche, Min-hee recibió una llamada. Era la señora An. Min-hee, necesito hablar contigo. Min-hee dudó. Pero algo en la voz de esa mujer la hizo aceptar. Se encontraron en un café. La señora An lucía demacrada. Envejecida. Como si la culpa finalmente la estuviera consumiendo. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, comenzó. Sé que lo que hicimos fue imperdonable. Pero, mis hijos, ellos no sabían nada. No tienen la culpa. Min-hee la miró fijamente. ¿En serio? ¿Me trataron como basura durante años y quieres que crea que no sabían nada? La señora An bajó la mirada. Ellos, solo seguían nuestro ejemplo. Pensaban que eras, diferente. Inferior. Nosotros les enseñamos eso. Exacto. Ustedes les enseñaron. Y ahora todos pagan las consecuencias. Hubo un silencio largo. Incómodo. ¿Qué quieres que haga?
Preguntó Minji finalmente. ¿Que retire la demanda? ¿Que olvide todo? No. Sé que eso es imposible. Solo, quería pedirte perdón. Aunque no lo merezca. Minji sintió algo raro en el pecho. No era compasión. No era perdón. Era pena. Pena por esa mujer que había destruido su propia vida por codicia. No te voy a perdonar, dijo Minji. No ahora. Tal vez nunca. Pero tampoco voy a vivir el resto de mi vida con odio. Eso sería darles más poder del que ya tuvieron. Se levantó. Dejó dinero en la mesa. Y salió sin mirar atrás. Hay historias como esta que no se cuentan una sola vez, y esta no será la última. Porque la injusticia no es un caso aislado. Es un patrón. Y mientras exista, siempre habrá alguien que necesite escuchar que la verdad, por dolorosa que sea, siempre vale la pena. Minji siguió adelante. Poco a poco aprendió a manejar los negocios. A entender las finanzas. A tomar decisiones. No era fácil. Cometía errores. Se sentía perdida. Pero cada día era un paso más hacia algo que nunca había tenido. Libertad. 6 meses después del veredicto, la investigación penal concluyó. El señor An fue declarado culpable de fraude y falsificación. Fue sentenciado a 5 años de prisión. La señora An recibió 3 años con libertad condicional por complicidad. Los hijos perdieron todo. La casa. Los autos. Los ahorros. Porque todo había sido comprado con dinero que no les pertenecía. Minji no sintió satisfacción al escuchar la sentencia. Solo, cierre. Pero había algo más que necesitaba hacer. Visitó la tumba de su abuela. Park Keun-hee. Una mujer que nunca conoció pero que le había dejado todo. Frente a la lápida, Minji dejó flores. Y habló en voz baja. No sé si me puedes escuchar. No sé si esto tiene sentido. Pero quiero que sepas que, tu nieta está bien. Que estoy aprendiendo. Que voy a honrar tu legado. Y que voy a asegurarme de que lo que construiste no se desperdicie. El viento movió las hojas de los árboles. Minji cerró los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. Luego visitó la tumba de su madre. Estaba en un cementerio diferente. Más pequeño. Más olvidado. La lápida apenas tenía nombre. Sin fechas. Sin epitafio. Minji se arrodilló. Limpió la piedra con sus manos. Y lloró. Perdón por tardar tanto. Perdón por no saber la verdad antes. Pero ahora sé quién eras. Sé que me amaste. Y voy a vivir de una manera que te haga sentir orgullosa. Pasó allí horas. Hasta que el sol comenzó a bajar. Cuando regresó a su apartamento, había un sobre bajo la puerta. Lo abrió con cuidado. Dentro había una carta. Escrita a mano. Por alguien que firmaba solo como una amiga de tu madre. La carta decía: Querida Minji, no nos conocemos, pero yo conocí a tu madre. Fuimos amigas en la universidad. Cuando murió, intenté encontrarte. Pero los An dijeron que habías sido adoptada por otra familia. Que no querías contacto con el pasado. Mentían, ¿verdad? Siempre sospeché. Pero no tenía pruebas. Ahora que vi las noticias, quiero que sepas algo. Tu madre te amaba más que a nada en el mundo. Y siempre habló de ti. Siempre. Guardo algunas cartas que ella escribió. Cartas que planeaba darte cuando crecieras. Si quieres, podemos encontrarnos. Creo que mereces leerlas. Minji sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Más cartas? ¿De su madre? Respondió de inmediato. Acordaron verse. La mujer se llamaba Kim Yeona. Tenía alrededor de 45 años. Amable. De ojos tristes. Le entregó una caja pequeña a Minji. Esto es tuyo. Minji abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había cartas. Muchas.
organizadas por fechas. Una para cada cumpleaños, explicó Yeona. Ella las escribió antes de morir. Sabía que estaba enferma. Quería dejarte algo. Minji no pudo contener las lágrimas. Gracias. No sabes lo que esto significa. Yeona sonrió. Tu madre era especial. Y tú, te pareces mucho a ella. Esa noche, Minji leyó todas las cartas. Una por una. Desde el primer cumpleaños hasta el 20º. Cada carta era un mensaje de amor. De esperanza. De aliento. Y en la última, su madre escribía. Si estás leyendo esto, Minji, significa que ya tienes 20 años. Ya eres una mujer. Y aunque no pude verte crecer, quiero que sepas algo. Eres fuerte. Eres capaz. Y mereces toda la felicidad del mundo. No dejes que nadie te diga lo contrario. Vive. Ama. Sé libre. Esa es mi única petición. Minji cerró la carta. La abrazó contra su pecho. Y supo que, por fin, estaba lista para vivir. Un año después, Minji ya no era la misma persona. Había aprendido a manejar los negocios de su abuela con ayuda de asesores. Había invertido en causas que le importaban. Educación. Orfanatos. Programas para jóvenes en situación vulnerable. Porque sabía lo que era estar sola. Sabía lo que era no tener a nadie. Y no quería que nadie más pasara por eso. Pero también había aprendido algo más importante. Había aprendido a perdonarse a sí misma. Durante años se culpó por no haber visto la verdad. Por haber creído las mentiras. Por haber sido tan dócil. Pero ya no. Ahora entendía que ella era solo una niña. Que no tenía manera de saber. Que hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Y eso era suficiente. Una tarde, mientras caminaba por el parque, vio algo que la hizo detenerse. Una niña pequeña. De unos 7 años. Estaba sentada sola en una banca. Lloraba en silencio. Minji se acercó con cuidado. ¿Estás bien? La niña la miró con ojos asustados. Luego negó con la cabeza. ¿Dónde están tus padres? No tengo, susurró la niña. Vivo con mi tía. Pero, ella no me quiere. Minji sintió que algo se le rompía dentro del pecho. Se sentó junto a ella. ¿Sabes qué? Yo también pasé por algo así. La niña la miró con sorpresa. ¿En serio? En serio. Y fue muy difícil. Pero salí adelante. Y tú también lo harás. ¿Cómo lo sabes? Porque eres fuerte. Más de lo que crees. La niña se quedó en silencio. Luego, con voz temblorosa, preguntó, ¿duele siempre? Minji le tomó la mano. Al principio sí. Mucho. Pero con el tiempo, duele menos. Y un día te despiertas y te das cuenta de que eres libre. Que nadie puede quitarte eso. La niña asintió. Todavía lloraba, pero ahora había algo más en su mirada. Esperanza. Minji le dio su número. Si alguna vez necesitas ayuda, llámame. ¿Está bien? La niña asintió de nuevo. Minji se levantó. Siguió caminando. Pero esa conversación la marcó. Porque se dio cuenta de algo. Ella no solo había sobrevivido. Había trascendido. Y ahora podía usar su historia para ayudar a otros. Creó una fundación. Voces Silenciadas. Dedicada a apoyar a niños en situaciones de abuso, negligencia o explotación. No era algo grande. No era algo perfecto. Pero era algo. Y cada vida que tocaba, cada niño que ayudaba, era una victoria contra la injusticia que ella misma había vivido. Los Han salieron de prisión eventualmente. Minji se enteró por las noticias. Pero no sintió nada. Ni rabia. Ni miedo. Ni satisfacción. Solo indiferencia. Porque ellos ya no tenían poder sobre ella. Una noche,
mientras revisaba documentos de la fundación, recibió un mensaje. Era de Soyeon, la hija mayor de Lozan. Minji. Sé que no tengo derecho a escribirte. Sé que lo que te hicimos es imperdonable. Pero quiero que sepas que, lo siento. De verdad. Y aunque no espero tu perdón, quiero que sepas que estoy tratando de ser una mejor persona. Trabajo como voluntaria en un refugio. Estoy en terapia. Estoy intentando. Minji leyó el mensaje varias veces. Parte de ella quería borrarlo, bloquearlo, olvidarlo. Pero otra parte respondió, no sé si algún día podré perdonarte. Pero me alegra saber que estás intentando cambiar. Eso ya es algo. Y lo dejó así. Porque el perdón no es algo que se da por obligación. Es algo que se gana. Y que se da cuando uno está listo. Y Minji todavía no estaba lista. Pero tal vez algún día lo estaría. 2 años después del veredicto, Minji estaba en un evento de gala. Su fundación estaba recibiendo un reconocimiento. Había gente importante. Prensa. Cámaras. Subió al escenario para recibir el premio. Las luces eran cegadoras. El aplauso, ensordecedor. Pero cuando tomó el micrófono, todo se silenció. No sé si merezco este premio, comenzó. Porque lo único que hice fue sobrevivir. Y luego, decidir que mi sufrimiento no sería en vano. Hizo una pausa. Miró al público. Durante 20 años viví creyendo que era menos. Que no merecía amor. Que no merecía dignidad. Y me lo creí porque eso era lo único que me habían enseñado. Pero estaba equivocada. Y si hay alguien aquí, o viendo esto, que se siente así, quiero que sepa algo. Usted no es menos. Usted no es una carga. Y su vida importa. Más de lo que nadie le ha dicho. Las lágrimas comenzaron a caer. Pero no las limpió. Esta fundación existe porque yo necesité que alguien me dijera eso. Y nadie lo hizo. Así que ahora soy yo quien lo dice. A cada niño que se siente invisible. A cada joven que cree que no tiene futuro. A cada persona que lleva años soportando en silencio. Los veo. Los escucho. Y estoy aquí para ustedes. El aplauso fue atronador. Pero Minji no lo escuchaba. Solo sentía algo que nunca había sentido antes. Propósito. Esa noche, de regreso a su apartamento, miró las cartas de su madre. La foto de ambas. El testamento de su abuela. Y supo que todo había valido la pena. Cada lágrima. Cada humillación. Cada noche en el suelo. Porque la llevaron hasta aquí. A un lugar donde no solo era libre. Era completa. No tenía todas las respuestas. No había cerrado todas las heridas. Pero estaba viva. Y estaba luchando. Y eso, por ahora, era suficiente. Miró por la ventana. La ciudad brillaba bajo la noche. Millones de luces. Millones de historias. Y la suya, finalmente, era una historia de esperanza. Porque la obligaron a vivir como nadie. La trataron como basura. Le robaron su infancia. Su identidad. Su herencia. Pero no pudieron robarle algo. Su voluntad de levantarse. Y al final, eso fue lo único que importó. Minji sonrió. Apenas. Pero era real. Y mientras cerraba las cortinas, supo que mañana sería otro día. Otro día para construir. Para sanar. Para vivir. Porque eso es lo que hacen los sobrevivientes. No solo sobreviven. Trascienden. Y ella apenas estaba comenzando.